Buenas tardes, familia. Bienvenidos a un nuevo vídeo y bienvenidos a un nuevo análisis de Bitcoin. Y bueno, antes de nada, espero que estén fantásticamente bien y hayan comenzado, a pesar de que es lunes, hayan comenzado la semana lo mejor posible. Y bueno, la idea que hemos tenido una subidita, la idea que bastante interesante. Como ya comentamos en el vídeo de ayer, ese análisis dominguero. Y bueno, con apenas volatilidad, ese canal bajista que estadísticamente rompía hacia arriba. La idea que hemos subido más, incluso el target que marcábamos en ese patrón de bajista que estadísticamente rompe hacia arriba. Y bueno, el caso es que hemos llegado a la zona más o menos, precios de Bitget, precios de spot, a la zona más o menos de los $53.600, ya que una subidita bastante interesante. Ayer no recuerdo bien, creo que estábamos sobre la zona de los $51.000, llegamos a bajar un poquito más abajo, no después de grabar el vídeo. Y bueno, hemos tenido ahí una subidita ahí de, si no me equivoco, de unos $2.600. La verdad que una subidita, la verdad que bastante interesante. Yo la verdad que estoy bastante contento. He aprovechado el movimiento alcista, un tanto inorgánico, no lo vamos a negar, es así. Y bueno, la realidad no es otra, que el precio se está moviendo, la idea que vía grandes corporaciones, grandes tenedores de Bitcoin, acumuladores de Bitcoin. Y bueno, ningún secreto. Y bueno, vamos a ir con el análisis técnico, vamos a ver lo que podemos tener. Hoy vamos a hacer un análisis técnico un poco de aquella manera. Vamos a visitar más que nada, vamos a ver ese patrón que tenemos en el gráfico mensual, pero más que nada estamos un poco fuera, por no decir totalmente fuera de todo análisis técnico, porque ya sabemos por lo que se está moviendo. Ella ayer comentaba que me olía, la verdad que la cosa me olía porque había ciertos actores que no eran ni BlackRock ni Grayscale. Había ciertos actores que habían comprado Bitcoin en la zona de los $51.000, alguna información deberían de tener, y bueno, y de hecho el precio es lo que está haciendo, está subiendo, o sea que ellos deberían de tener seguramente algún tipo de información de esta subidita del precio. Y bueno, la idea que hemos tenido una subida bastante interesante. Vamos a ir con el análisis técnico, vamos a empezar por este gráfico mensual. La idea que me gusta verlo cuando toca, en el inicio de mes. La verdad que estos últimos días y últimas semanas estamos echándole un vistazo, la verdad que bastante frecuentemente. Y bueno, de momento vamos caminito a tener un movimiento. No hay que ser un poco prudente, porque la idea que estas grandes corporaciones, cuando digan se acabó la fiesta, se acabó, y pega una hostia al precio interesante. Eso también hay que tenerlo, hay que ser consciente. De momento vamos caminito. La idea que para mí no era, digamos, no es el escenario más probable, dado que todavía aquí no se ha acabado de formar nada, pero bueno, vamos caminito de cumplir con este patrón de hombro, cabeza, hombro, invertido, que estadísticamente rompe hacia arriba. Aquí tenemos un primer hombro, aquí tendríamos la cabeza, y bueno, de momento, según lleva el camino, con sus impulsos y retrocesos, que nadie descarte, podríamos tener un retroceso en este gráfico mensual, un retroceso perfectamente normal para seguir subiendo, sería más o menos la zona de los $47.000. Y bueno, de momento, retrocesos que se digan importantes de venirnos a buscar la zona de los $35.000 no la vamos a tener, por lo menos si este patrón se termina de formar un patrón de hombro, cabeza, hombro invertido que estadísticamente rompe hacia arriba. El retroceso no lo vamos a tener hasta la zona retroceso, pero me refiero a retroceso importante. Un retroceso de $1.000, de $2.000, $3.000 o $5.000. Un retroceso interesante. Y bueno, no tendremos un retroceso hasta la zona más o menos de los 60, 61, $62.000. No sé exactamente hasta dónde podemos llegar a subir y si llegaremos a esta zona y tendremos algún retroceso antes, pero digamos, ceñéndonos un poco a lo que es este posible patrón que tenemos aquí, no tendremos ese retroceso hasta la zona de los $60.000, que nadie se espere, aunque con el caminito que llevamos sumamente rápido podemos llegar a esa zona de los $60.000 con sus impulsos y retrocesos, pero bueno, tendríamos un retroceso en esa zona más o menos, y sería el retroceso de formarse el siguiente hombro. Sería la zona más o menos de tener un retroceso. Esto sería para los próximos meses, incluso a largo plazo, con todo lo que puede ocurrir por el camino. Pero bueno, sería un retroceso hasta la zona de los 37, más o menos, tampoco tomarlo a dólar exacto, y luego tomar un nuevo impulso, venir a buscar más o menos esa zona de los 60, 61, $62.000, y bueno, con sus impulsos y retrocesos, si no ocurre nada por el camino, romper hacia arriba. De hecho, vamos a calcular el target de este. Va a ser una cifra un poco, la idea que un poco escandilante, pero bueno, vamos a calcular el target en caso de que se formara este patrón. Con esto no estoy mandando Bitcoin to the moon. Es un patrón que tenemos aquí, posible patrón, nos daría un target más o menos, sería una cosa así. Voy a reducir esto un poquito porque la idea que el patrón es un poco ancho.
y un poco grande. Bueno, sería más o menos venir a buscar la zona de los 100, 1000, 103 mil dólares, más o menos redondeando sería el target de este patrón con todo lo que puede ocurrir, hasta incluso extinguirse la civilización durante el tiempo que se tire Bitcoin hasta llegar a esta zona. De momento es lo que tenemos en este gráfico mensual y bueno, sin cambios ninguno. Ese gráfico mensual es alcista. Tenemos estas dos barras verdes aquí en el gráfico mensual, confirmación de 90 grados a menos, 21,94 puntos. Al ser un gráfico mensual, se empieza a considerar ya cierta fuerza. No es lo mismo que si fuéramos en un gráfico de 4 horas, aquí sí que sería fuerza. Y bueno, de momento Bitcoin en gráfico mensual somos alcistas, no hay ningún secreto, tampoco hay que ser ningún máquina del trading en este gráfico mensual. Y bueno, vamos a ir al gráfico semanal. Y bueno, en el gráfico semanal oficialmente nos hemos cargado la divergencia, entre comillas, esa divergencia, esa serie de máximos más altos que teníamos en la gráfica, esa serie de máximos que deberían de haber sido más bajos según nos marcaba el oscilador, que es el que suele mandar estadísticamente, pues nos hemos cepillado una divergencia. Y bueno, cepillada esa divergencia, la siguiente zona que tenemos, ahora mismo estamos aquí raspando aquí este soporte, estamos ahora mismo en la zona de los 53.371 dólares. Lo que he comentado en ese gráfico mensual, nada más que aquí estamos en una temporalidad un poquito más cercana. Bueno, en caso de retroceso, un movimiento totalmente normal, sería la zona más o menos de los 47.000 dólares. Luego ya la siguiente zona, siguiendo el ritmo de subida, cumpliendo con ese posible, entre comillas, cogerlo entre comillas, ese posible patrón de hombro cabeza hombro invertido, pues sería la siguiente zona que tendríamos, sería esta zona de resistencia que tenemos aquí, que sería más o menos la zona de los 61.000 dólares. Pero repito, insisto, cuidadito porque cuando estas grandes corporaciones digan se acabó la fiesta, la leche puede ser bastante gorda. De momento, en caso de tener un retroceso, de momento seguimos siendo alcistas en este gráfico semanal. Ahora vamos a ver cómo tenemos osciladoria de X, pero bueno, un retroceso perfectamente normal sería la zona de los 47.400, 47.000 dólares. Y bueno, cumpliendo con este patrón de cuña, perdone, sería la zona más o menos haciendo un movimiento totalmente normal, digamos, volviendo a la normalidad, fuera, digamos, de lo que sería la inversión de estas grandes corporaciones, deberíamos de tener un movimiento. De momento es un movimiento que no veo, de momento sigue siendo todo alcista, todo pinta que vamos a cumplir con ese patrón de hombro, cabeza, hombro invertido, pero tendríamos un retroceso hasta la zona de los 35.000 dólares. Sería un retroceso totalmente normal dentro de un análisis técnico normal, fuera, digamos, de esta fiestecita que estamos teniendo. Y bueno, lo que he comentado, esa divergencia que teníamos por aquí. Bueno, de hecho no lo consideraba totalmente una divergencia, teníamos esto prácticamente plano, esta serie de máximos iguales y bueno, nos estaba marcando una serie de máximos, la gráfica más altos y aquí deberían de haber sido iguales o más bajos. O sea que esa divergencia de momento, bueno, de momento y sin momento, no la hemos cepillado porque ahora mismo estamos en esa haciendo lo que, bueno, está mostrando lo que está haciendo el precio de Bitcoin, que es subir. Sí que es cierto, hay que tener en consideración que estamos en sobrecompra en gráfico semanal. Tenemos un 52,98 puntos, una burrada, lo dije hace muchísimos vídeos, es una burrada de fuerza para ser un gráfico semanal, un gráfico ya bastante amplio, no un gráfico de 4 horas, ni un diario, ni un gráfico de una hora, es una fuerza descomunal. Cuando estos señores digan de apagar las luces de la fiesta o encender las luces de la fiesta y nos encontremos con una realidad, confirmación de 90 grados o menos, de momento somos alcistas, de momento vamos caminito de cumplir ese patrón, pero aquí la leche puede ser bastante gorda. O sea que eso también hay que ser consciente. De momento, en gráfico semanal, seguimos siendo alcistas a pesar de la fuerza descomunal que tenemos aquí. Y bueno, en gráfico, vamos a ir al gráfico diario. Y bueno, en gráfico diario ya comentaba en el vídeo de ayer que a mí esto me daba un olfatillo. Aquí vamos a tener una posible divergencia. Es decir, cargarnos esa divergencia en el gráfico semanal y convertir y venir a hacer una nueva divergencia en gráfico diario. Con toda la posibilidad, nos hemos cargado esa divergencia en el gráfico semanal en un gráfico diario. Ya lo hemos visto en el pasado, cuando antes de que salieran los ETFs nos hemos cepillado muchísimas divergencias en este gráfico diario. Y bueno, de momento lo que tenemos es el inicio de una divergencia. Hemos tenido una serie de máximos más altos aquí. Y bueno, vamos a ver cómo tenemos ese oscilador, ese ADX. Y bueno, aquí deberíamos de haber tenido una serie de máximos más bajos. De ahí que sea el inicio de una divergencia. Para mí una divergencia bien formada es que forme aquí alguna especie de valle.
De hecho, ayer comenté que a mí me olía la cosa por esa compra de ciertas corporaciones, me olía a divergencia y bueno, de hecho, si no pasa nada, mañana tendremos una barra verde aquí y será el inicio de una divergencia y podemos formar algo más o menos como lo que estuve dibujando ayer, que no, de aquí no he movido nada. Bueno, de momento en gráfico diario somos alcistas, 34,11 puntos en ADX, hemos vuelto a confirmar 90 grados o menos, cogiendo fuerza. De momento, hasta que no diga lo contrario esto, retrocesos deben ir a buscar las zonas de los 47.000 dólares. Retrocesos de esos así, ninguno. Y bueno, vamos a ver lo que tenemos en la gráfica, aquí en este gráfico diario. Y bueno, ya he comentado en muchísimos de los vídeos que tenemos aquí un patrón de cuña, que estadísticamente, voy a repetir un poco, más de lo mismo, estadísticamente deberíamos de venir a buscar más o menos, sería la zona, bueno, aquí estamos un poco más avanzados, de venir a buscar la zona esta, al menos la zona esta del soporte, que tenemos aquí en este patrón de cuña, que esto ya se va pareciendo a cualquier cosa, pero bueno, vamos a considerarlo. Sería una zona más o menos por debajo de los 50.000 dólares. Luego la siguiente zona que tendríamos sería la zona más o menos de los 47.000 dólares, como hemos dicho, en ese gráfico semanal y en el gráfico mensual. Luego por aquí tenemos muy cerquita, la idea que estamos muy cerca de esta zona de resistencia. Tendríamos más o menos la zona de los 54.700 dólares. Tampoco tomar las cifras que voy a decir, es algo orientativo. No tomarlo a dólar exacto. Ya de romper esta zona, ya veríamos si iríamos analizando, a ver si tenemos algún retroceso, a ver si tenemos ese oscilador y ese ADX nos está mostrando, nos está dando cierta información de retroceso. Pero bueno, de seguir este movimiento con sus impulsos y retrocesos, no espero que se vaya a disparar el precio de venir a buscar incluso esta zona de resistencia para allá, porque estamos hablando de un gráfico diario, pero bueno, la siguiente zona que tendríamos de resistencia sería la zona más o menos de los 53.500 dólares. Luego, 53.000, no, perdone, se me ha ido a mí la visión. 56.534 dólares sería la siguiente zona que tendríamos. Luego la siguiente zona que tendríamos sería muy cercana a la zona de los 58.000 dólares en este gráfico diario. La idea que hemos tenido una subidita, la idea que fuera de lo normal, con muy poquitos descansos por el camino. También tener en cuenta que podemos tener un golpe de realidad y tener un retroceso en el precio de momento, aunque el gráfico diario siga siendo de momento alcista, gráfico semanal sigue siendo alcista, a pesar de esa puntuación exagerada que tiene en ese ADX, y en mensual seguimos siendo alcistas. De momento no hay nada que nos diga que nos podamos ir a la zona de los 47.000 dólares. Y bueno, vamos a ir al gráfico de 4 horas y bueno, aquí más que nada voy a comentar zonas. Bueno, ya ayer en vídeos anteriores comentaba este amplio rango que teníamos aquí, que estadísticamente rompe hacia abajo, pero bueno, también en algunos de los vídeos de esta semana pasada también comenté lo de la ley de Murphy, y la ley de Murphy se está llevando a cabo totalmente, con total precisión, pero bueno, hubiéramos venido a buscar más o menos la zona, sería una zona de los 49.000 dólares de haberse cumplido este patrón. Y bueno, vamos a establecer aquí un poco la ley de Murphy, fuera de todo análisis técnico, porque la idea que la ley de Murphy es lo que se está llevando ahora mismo con esta fiestecita que estamos teniendo. Bueno, la ley de Murphy haciendo justo lo contrario, que sería en ese 30 y tantos por ciento de la estadística, sería venir a buscar más o menos la zona de los 54.000 dólares. Luego la siguiente zona tenemos un soporte en la zona más o menos, bueno, resistencia, pues estaríamos por encima del precio. En la zona de los 54.700 dólares sería una de las zonas haciendo un movimiento totalmente orgánico. Y las zonas de retroceso, bueno, pues aquí las tenéis yo creo que más o menos un poco más o menos facilitas. Las zonas de retroceso, en caso de retroceso, tendríamos la zona de los 53.000 dólares. La zona siguiente sería la zona de los 52.522 dólares. Luego la siguiente zona que tendríamos sería la zona más o menos sobre los 52. Luego la siguiente zona sobre los 51 y ya ahí con sus impulsos y retrocesos tendríamos una zona de soporte aquí que sería más o menos sobre la zona de los 49. Como hemos dicho, hemos calculado con el target este de este patrón, de este amplio rango que teníamos aquí, o este patrón de distribución que teníamos, que se ha ido prácticamente, bueno, prácticamente no, y sin prácticamente se ha ido a tomar por saco. Y bueno, vamos a ver oscilador y ADX, cómo lo tenemos. La idea que hoy va a ser un análisis técnico un poco diferente, porque la idea que hemos tenido una subida inorgánica, y bueno, ya saben ustedes lo que yo opino cuando tenemos ciertas subidas en escaso tiempo, esos 2.600 dólares que hemos comentado, cómo suelen terminar con un análisis técnico normal, suelen acabar incluso por debajo de la cantidad de lo que hemos llegado a subir. Pero bueno, no estamos ahora mismo no estamos en unas condiciones
realmente normales. Bueno, y de momento en gráfico de 4 horas, 16,31 puntos. Ya comentábamos, no sé si fue en el vídeo de ayer, el sábado o el viernes, no lo recuerdo bien. Comenté que si teníamos, ya cuando estábamos por aquí, con estas tres primeras barras verdes, si teníamos una confirmación aquí, sí que podríamos venir, incluso situarnos, superar a esa zona de los $53.000 que estuvimos hablando, incluso llegar a zonas cercanas de los $54.000. Y bueno, es lo que ha hecho el precio. No es que yo sea bueno analizando, hemos tenido una subida inorgánica y es lo que ha hecho el precio. Hemos tenido esa confirmación y bueno, de ahí que hayamos llegado a esas zonas que hemos llegado en escaso tiempo. Y bueno, de momento en gráfico de 4 horas, hasta que no muestre lo contrario, de momento sigue siendo alcista, a pesar de ese poco desarrollo que tenemos en este oscilador. Aquí ya es una muestra de quiénes son los señores que han comprado con este poco desarrollo que tenemos en este oscilador, con esta barra que tenemos verde en este gráfico de 4 horas, tan poco desarrollada. Ya uno ya puede intuir quién ha sido el que ha estado, digamos, metiendo mano, y bueno, metiendo mano, más que metiendo mano, haciendo compritas en Bitcoin, a pesar de los precios altos, sumamente altos que tenemos. Esta gente tiene una información que nosotros no tenemos y bueno, lo único que podemos hacer es ir aprovechando con esa serie de confirmaciones, esa serie de movimientos. Y bueno, vamos a ver cómo tenemos ADX y oscilador en el gráfico de una hora. Y bueno, en el gráfico de una hora, aquí, bueno, bien pueden ver, tenemos estas tres barras verdes, hemos tenido confirmación de 90 grados o menos, 32,57 puntos, de momento, Bitcoin para arriba. Eso es lo que tenemos. Vamos a ver cómo estamos, vamos a ver ese RSI un poco modificado a mi comodidad, a ver cómo lo tenemos. Y bueno, también tenéis que tener en cuenta, yo soy de los que, bueno, cuando estamos en esta zona roja es cuando ya podemos tener ciertos retrocesos un poco más importantes. Sí que es cierto que no estamos en condiciones normales, pero bueno, en gráfico de una hora estamos en sobrecompra en la zona roja, o sea que lo más fácil lo más fácil de esperar, perdonen, sería un retroceso en el precio que, bueno, nos lo confirmará ese ADX con ese oscilador. Vamos a ver cómo tenemos la sobrecompra en gráfico de 4 horas. Y bueno, en gráfico de 4 horas, dirigiéndonos a la zona esta roja, no estamos en sobrecompra, pero bueno, estamos en una zona muy cerquita. O sea que seguir subiendo el precio, pues estamos más próximos a tener un retroceso en el precio. De momento, a esperar esa confirmación del retroceso del precio. Y bueno, vamos a ver cómo lo tenemos en gráfico diario. En gráfico diario, bueno, estamos aquí un montón de tiempo en esta zona de sobrecompra, o sea que en esta zona sí que podríamos tener, cuando se acabe la fiesta, un retroceso un poco más importante. De momento no lo espero, porque lo que nos está diciendo esa serie el oscilador, el ADX, como acabamos de ver hace un poquito de tiempo. Y bueno, vamos a ver cómo tenemos el gráfico semanal. Y bueno, el gráfico semanal llevamos aquí en esta zona de sobrecompra. Y bueno, en la zona importante de sobrecompra, esta zona roja, llevamos aquí prácticamente desde la zona alta, la zona roja, zona para mí peligrosa, que puede haber un retroceso importante, desde el 30 de octubre, y estamos hoy, si no me equivoco, estamos a día 26 de febrero, la verdad que llevamos bastante tiempo en esa zona de sobrecompra, o sea que sí que puede haber un retroceso, como siempre, con esa confirmación de ese oscilador y ese ADX. Y bueno, muy poquito más respecto a análisis técnico. En principio, mañana no voy a poder subir vídeo, les pido disculpas de antemano, la idea que mañana lo voy a intentar, pero me va a ser la idea que voy a estar sumamente ocupado y me va a ser, la verdad, que prácticamente imposible subir ningún vídeo. Pero bueno, yo creo que los que me seguís habitualmente sabéis moveros con ese bar de indicadores totalmente, para mí, normales, muy fáciles de usar. Y bueno, si tenemos un nuevo impulso, lo vamos a ver con ese oscilador y ese ADX, y si tenemos un retroceso, pues vamos a ver enseguida cuál es la intención, y bueno, pendientes de esa confirmación. De igual manera, bueno, que pasen una fantástica tarde. Si les ha gustado el contenido, como siempre, les invito a suscribirse y darle al like. Nos vemos en el próximo vídeo y sobre todo pasen una feliz tarde, noche o día, según en la parte del mundo en la que se encuentren.